Los obstáculos a la ciencia para ponerse íntima. La ciencia lleva siglos fascinada por el sexo, pero estudiarlo no ha sido fácil. Al explorar el pene, la vagina, el orgasmo y la erección, los investigadores siempre han tropezado con prejuicios. En 1851, el ginecólogo estadounidense James Piet White fue expulsado de la sociedad médica por invitar a sus alumnos a ver cómo daba a luz una mujer. 24 años más tarde, el gremio ginecológico condenó a su colega Emo Nograth por hablar de las enfermedades venéreas. El miedo a la opinión pública, las creencias religiosas y la intolerancia política han obstaculizado durante mucho tiempo la investigación sexual. Aunque hoy parece que la situación debería haber mejorado drásticamente, no es así. Los científicos modernos suelen ocultar el verdadero significado de sus investigaciones, utilizando palabras como fisiológico en lugar de sexual. Un cambio así les garantiza más posibilidades de financiación y reduce el riesgo de reacción pública adversa. La creatividad y el coraje llevan a los investigadores del sexo a descubrimientos socialmente importantes que permiten a las personas experimentar más placer en la cama. Roach levanta el velo de la ciencia sexual para revelar el trabajo oculto de los investigadores innovadores que se atrevieron a realizar contra viento y marea experimentos sobre la intimidad. De esta forma, ilumina diversos aspectos de la investigación sexual, entre ellos, el trabajo pionero de Masters y Johnson sobre las respuestas sexuales humanas, el desarrollo de métodos para tratar las disfunciones sexuales, el papel del clítoris en el placer femenino, cómo la intersección de tecnología, medicina y cultura da forma a nuestra comprensión del sexo. Roach subraya que el sexo no es tabú y que estudiarlo puede mejorar significativamente nuestra vida personal. Toda buena investigación, ya sea para la ciencia o para un libro, es una forma de obsesión. Mary Roach. Empecemos nuestro viaje por la ciencia del sexo y utilicemos sus conocimientos para mejorar nuestras relaciones íntimas. Punto clave 2. La evolución de la ciencia del sexo, de los animales a los humanos. Los científicos suelen buscar otros enfoques creativos cuando el estudio directo resulta poco práctico. El interés extremo y el miedo a la condena los llevó a estudiar el comportamiento sexual de los animales, con la esperanza de que estas observaciones pudieran aportar conocimientos sobre el comportamiento sexual humano. Aunque los estudios con animales tuvieron beneficios limitados, se convirtieron en la base de la investigación sobre el sexo humano. El ginecólogo Robert Latu Dickinson es un pionero en el análisis de las reacciones sexuales humanas. Recogió y registró datos sobre la vida íntima de sus pacientes. Dickinson también llamó la atención sobre el papel del clítoris en el placer femenino y popularizó la postura de la mujer encima. Es más, consideraba que la masturbación era perfectamente normal. John B. Watson, el padre del conductismo, fue el primero en realizar experimentos de laboratorio. En su opinión, los problemas en la cama eran los mayores asesinos de matrimonios felices. Según algunas fuentes, Watson estudió las reacciones sexuales de sus alumnas, lo que le llevó a abandonar su carrera. Sin embargo, su contribución al estudio de la excitación y el orgasmo es innegable. Producir ciencia requiere que los investigadores manejen críticas injustas y desarrollen sus ideas. El más conocido de los primeros investigadores del sexo es Alfred Kinsey. Aunque soñaba con crear un laboratorio experimental para observar las respuestas sexuales humanas, la idea era demasiado arriesgada. Estos estudios podían provocar muchas críticas, rechazo e incluso acusaciones de perversión. Para evitar una publicidad innecesaria, organizó un discreto método casero. Kinsey filmó las relaciones íntimas de los participantes, la mayoría de los cuales eran otros científicos y sus esposas. Algunos grupos especiales, como las personas con tartamudez, parálisis y miembros amputados, fueron otra parte de la investigación. Observó que sus síntomas disminuían durante la excitación sexual.
El dolor y otros estímulos físicos se desvanecían a medida que sus cuerpos se concentraban en su propósito natural de concepción. Aunque algunos críticos han cuestionado la naturaleza de los motivos de Kinsey, Roach tiene una opinión diferente. Cree que Kinsey era un investigador desesperado, deseoso de obtener una comprensión más profunda del placer sexual humano. A pesar de todos los retos y obstáculos, los primeros investigadores del sexo allanaron valientemente el camino hacia descubrimientos más avanzados y sorprendentes. Punto clave 3. El misterio del orgasmo vaginal. La cuestión del orgasmo vaginal ha atraído la atención de los científicos a lo largo de la historia. En 1954, los investigadores William Masters y Virginia Johnson, que estaban estudiando la excitación y el orgasmo, decidieron averiguar qué les ocurría al cuello uterino y a la vagina durante las relaciones sexuales. Equiparon su laboratorio con un dispositivo nuevo e inusual, una cámara para el pene, para encontrar la respuesta a su pregunta. Las mujeres que participaron en su estudio mantuvieron relaciones sexuales con una máquina que grababa y filmaba sus procesos fisiológicos internos. La conclusión de Masters y Johnson de que las participantes solo experimentaban orgasmos por los movimientos mecánicos de la cámara del pene suscitó muchas preguntas. Las observaciones previas de Dickinson y Kinsey demostraron lo importante que es el clítoris para el placer de la mujer, así que las dudas eran razonables. La comprensión del orgasmo vaginal era un tema que interesaba no solo a los científicos, sino también a las propias mujeres. En 1924, Marie Bonaparte, tataranieta de Napoleón Bonaparte, decidió llevar a cabo su propia investigación. Era una mujer apasionada y quería disfrutar de las relaciones sexuales. Aunque no era médico, su experimento incluyó a 243 mujeres y midió la distancia entre el clítoris y la vagina. Planteó la hipótesis de que cuanto menor fuera, más probable sería que una mujer encontrara satisfacción en el sexo tradicional. En este sentido, Marie Bonaparte clasificó a las mujeres en 3 categorías. Teleclitoridianas, 21%. La distancia del clítoris a la vagina mide más de 2,5 centímetros. Tienen problemas para alcanzar el orgasmo. Paraclitoridianas, 69%. Dicha medida es inferior a 2,5 centímetros. Experimentan orgasmos fácilmente a través de los movimientos del pene. Mesoclitoridianas, 10%. La parte estudiada mide exactamente 2,5 centímetros. Puede alcanzar el orgasmo dependiendo del estado de ánimo o de las habilidades de su pareja. El profesor de neuroendocrinología, Kim Wallen, confirmó la validez de la idea de Bonaparte. Según estudios modernos, solo el 20 a 30% de las mujeres alcanzan el orgasmo vaginal. Aunque existan distintos puntos de vista sobre el orgasmo, Roach consideró que Alfred Kinsey era el que más se acercaba a la verdad. Creía que las respuestas eróticas de la mujer no dependen de la fisiología, sino de su voluntad de experimentar placer. Al elegir una postura arriba, declaran su deseo y toman en sus manos el control del orgasmo. ¿Y qué hay del éxito de la cámara para el pene? Resultó que el secreto no estaba en una técnica única, sino en las participantes en el experimento, que alcanzaban el orgasmo coital con facilidad. Punto clave 4. Disfunción eréctil o la maldición de una bruja. Explorar la sexualidad humana es complejo y polifacético, y exige una comprensión equilibrada y matizada de ambos sexos. Por ejemplo, el tema de la erección es especialmente relevante para el estudio de la salud sexual masculina, pero la causa de la disfunción eréctil, DE, tiene distintas explicaciones. En la Edad Media, la gente creía que una maldición de una bruja malvada causaba la disfunción eréctil. Los hombres tenían que pensar en quién la había lanzado y utilizar palabras amables para aplacar su poder. Una teoría posterior achacaba la impotencia a un exceso de masturbación. Incluso las eyaculaciones nocturnas, típicas del cuerpo masculino, se consideraban un despilfarro imprudente de esperma.
También existían herramientas escandalosamente crueles para controlar la eyaculación. Por ejemplo, un anillo que tenía picos cuando el hombre tenía una erección. Con el auge del freudismo, la disfunción eréctil pasó a definirse como un problema psicológico. Los defensores de esta idea creían que los penes perdían su capacidad de erección debido a la neurosis, y por tanto el tratamiento implicaba trabajar con un psiquiatra. La situación cambió en 1980, cuando los médicos empezaron a considerar la disfunción eréctil un problema fisiológico. El problema pareció solucionarse cuando Pfizer introdujo la Viagra en 1998, pero no fue la salvación para todos. Hoy en día, los especialistas afirman que la disfunción eréctil puede tener un origen tanto fisiológico como psicógeno. Si el problema es psicológico, el hombre tendrá una erección mientras duerme. Antes, los médicos recomendaban unas cintas especiales para sellos de correos que se sujetaban alrededor del pene por la noche. Si el pene rompía la cinta durante el sueño, no se trataba de un problema fisiológico. Solo un médico puede diagnosticar la disfunción eréctil y ayudar a encontrar una solución. Roach señala que existen enfoques más radicales para tratar los problemas fisiológicos de erección. Habla de la experiencia del método taiwanés Yen Lun Su, que ofrece una solución quirúrgica. Vale la pena aprender cómo se produce una erección para comprender mejor su planteamiento, pero en resumen, la compresión de las venas por los tejidos eréctiles restringe el flujo de sangre a través del pene. La causa más frecuente de disfunción eréctil es el envejecimiento de estos tejidos, que ya no pueden controlar el flujo sanguíneo. La idea del Dr. Lun Su consiste en bloquear y extirpar parte de la vena para reducir o detener la salida de sangre. Curiosamente, otros médicos abandonaron este método debido a su escasa eficacia. El Dr. Lun Su cree en su procedimiento, aunque su éxito sigue siendo un misterio. Quizá tenga una habilidad especial o los pacientes taiwaneses ocultan que el efecto de la operación ha disminuido con los años. Punto clave 5. La naturaleza del orgasmo, lo que ocurre en el interior. Años de investigación sobre los orgasmos llevaron a los científicos a plantearse una nueva pregunta. ¿Experimentan placer sexual las personas con discapacidad? Durante décadas, existió la opinión lógica de que las médulas espinales dañadas imposibilitaban el orgasmo. Sin embargo, la investigadora Marka-Lee Sipsky cuestionó esta idea. Su trabajo independiente en medicina de rehabilitación reveló que muchos pacientes paralíticos aún podían tener orgasmos. La voluntad de Sipsky de estudiar esta cuestión era prometedora. Los resultados podrían beneficiar a las personas con limitaciones físicas y ayudarnos a comprender cómo funciona el orgasmo. Observando a individuos con parálisis, Sipsky llegó a la conclusión de que la incapacidad de sentir placer sexual solo puede ocurrir si la columna vertebral está totalmente dañada. Pero mientras la enfermedad no interrumpa el trabajo del arco reflejo sacro, que forma parte del sistema nervioso autónomo, el orgasmo sigue siendo posible. Eso significa que las reacciones sexuales, como la respiración o los latidos del corazón, están bajo control autónomo y se producen inconscientemente. Las personas con parálisis pueden experimentar orgasmos, dolor menstrual o molestias de apendicitis porque las lesiones medulares perturban el sistema nervioso somático y no el autónomo. Las mujeres que participaron en la investigación de Sipsky informaron de que, al estimular el clítoris, sentían un orgasmo no solo en esa zona, sino en todo el cuerpo. Experimentaron una serie de sensaciones en todo el cuerpo, lo que respalda la idea de que el orgasmo es un estado interno. Aunque el orgasmo es un reflejo, nuestros pensamientos y experiencias lo afectan, pueden bloquear o potenciar la sensación. Sorprendentemente, las personas paralíticas pueden desarrollar zonas erógenas alternativas. Esto significa que no siempre necesitan estimular el clítoris propiamente dicho. Una de las participantes en el estudio de Sipsky declaró que experimentaba un orgasmo cuando se aplicaba el vibrador en el cuello y los pechos.
Estos descubrimientos demuestran la capacidad única del cuerpo humano para superar incluso las situaciones más difíciles. También da esperanzas a las personas con limitaciones físicas de mantener relaciones sexuales satisfactorias. Al fin y al cabo, el orgasmo proporciona una liberación necesaria que reduce el estrés y hace más feliz. El sexo es uno de esos raros temas en los que el deseo de que los demás mantengan en privado los pormenores de sus experiencias es más fuerte, incluso que el deseo de mantener en silencio los propios. Mary Roach. Punto clave 6. Mente y cuerpo. Desentrañando la sexualidad femenina. Las respuestas sexuales de los individuos pueden variar mucho, a menudo influidas por una serie de factores fisiológicos y psicológicos. Algunos hombres consideran que una erección es un indicador fiable de excitación sexual, mientras que la excitación sexual de las mujeres puede no ir siempre acompañada de signos físicos distintivos. Aunque la lubricación vaginal puede indicar deseo sexual, no siempre es así. Hay féminas con un gran deseo sexual que tienen muy poco flujo vaginal. La investigadora Cindy Meston, fundadora de su propio laboratorio, estudia activamente la sexualidad femenina. En respuesta a los descubrimientos de que la Viagra era ineficaz para las mujeres, inventó un dispositivo para medir los niveles de excitación que registraba las reacciones de las participantes mientras veían películas pornográficas. Meston descubrió que podía agrupar a las mujeres con trastornos del deseo sexual en dos grupos en relación con el uso de este medicamento. 1. Quienes sienten una excitación sexual débil después de ver películas eróticas, pero notan estos cambios en el cuerpo, se beneficiarían de tomar Viagra. 2. Las que tienen una respuesta física normal, pero no son conscientes de su excitación. Solo están dispuestas a hacer el amor si existe una conexión emocional con su pareja y no se beneficiarán de tomarla. Pero la Viagra no es el único fármaco que se ofrece a las mujeres para abordar los trastornos de la excitación sexual. La lista también incluye pequeñas dosis de Ritalin, que aumenta la capacidad de concentración y los cambios corporales. Los médicos creen que puede ayudar a las mujeres a concentrarse y disfrutar del sexo. La marihuana también produce un efecto similar, aunque los científicos aún no han realizado un estudio detallado. Masters y Johnson escribieron sobre el papel de centrarse en la satisfacción sexual de las mujeres en la década de 1970. Observaron que las que se preocupan por el aspecto de su cuerpo durante las relaciones sexuales experimentan menos placer. Por supuesto, no podemos comparar el sexo con el trabajo, pero también requiere atención y esfuerzo para conseguir el resultado deseado. En general, la investigación sobre la sexualidad femenina demuestra que la atmósfera, el estado emocional y la capacidad de estar en el momento son esenciales para la excitación femenina. ¿Sabías que las personas casadas tienen en promedio 6,9 encuentros sexuales más al año que las personas que no lo están ahora o nunca lo han estado? Punto clave 7. Lecciones de parejas homosexuales. Durante su análisis de la ciencia sexual, Roach soñaba con descubrir un estudio que pudiera resolver el misterio del sexo perfecto. Esperaba encontrar resultados de científicos que detallaran no solo los aspectos físicos, sino también ese vínculo sensual especial entre las parejas. Finalmente, la autora tropezó con otro proyecto en el que Masters y Johnson pasaron 5 años comparando el sexo entre 3 grupos de parejas: heterosexuales, homosexuales, ambisexuales. Tienen relaciones sexuales tanto con mujeres como con hombres. Cuando Masters y Johnson dejaron a un lado los aparatos de medición, mantuvieron en secreto sus experimentos y ocultaron los nombres de los participantes, se dieron cuenta de que por fin podían observar a personas vivas y sus experiencias sexuales únicas. Descubrieron rápidamente la diferencia entre parejas heterosexuales y homosexuales. Lo que ocurría entre amantes del mismo sexo los sorprendió. Estos individuos no utilizaban técnicas diferentes, sino que se tomaban su tiempo,
disfrutando lenta y atentamente el uno del otro. También era interesante que cuando una lesbiana hacía sentir placer a su pareja, eso también la excitaba a ella. En cambio, las parejas heterosexuales estaban tan centradas en su placer que pasaban por alto las necesidades de su amante. El sexo de calidad va más allá de los movimientos y las técnicas correctas. Es la capacidad de escuchar a tu pareja. Las observaciones llevaron a los investigadores a creer que las parejas homosexuales tenían una posición más ventajosa debido a la empatía de género. Podían comprender mejor lo que deseaba la otra persona. Por desgracia, el deseo de hacer por el otro lo que deseas para ti mismo no funciona con los heterosexuales. Como a los hombres les suelen gustar los movimientos intensos y rápidos del pene, intentaban en vano aplicar el mismo principio al clítoris de la mujer. Las mujeres heterosexuales tampoco estaban atentas a sus compañeros y no apretaban el pene tanto como necesita el hombre. ¿Significaban estos hallazgos que el sexo sensual y satisfactorio es imposible entre parejas de distinto sexo? Desde luego que no. La investigación de Masters y Johnson solo confirmó que el sexo requiere comunicación. Aunque a hombres y mujeres les resulte difícil sentir intuitivamente las necesidades del otro, siempre pueden expresarlas. Prestar atención a los deseos de la pareja puede proporcionar una enorme satisfacción física y emocional y convertirse en la base de una relación íntima feliz y gratificante. Conclusión. La ciencia del sexo ha pasado por años de pruebas y tribulaciones. Los investigadores llevan décadas intentando comprender lo que ocurre entre los miembros de la pareja en la cama, estudiando, registrando y comparando los procesos fisiológicos para saber más. ¿Cómo se produce un orgasmo? ¿Por qué no se consigue o mantiene una erección? ¿Qué indica si una mujer está excitada? Sus descubrimientos no son solo científicamente significativos, sino también prácticos, y pueden proporcionar una experiencia sexual totalmente nueva. Comprender cómo funciona el cuerpo, el nuestro y el de nuestra pareja, puede mejorar nuestra vida personal. Las observaciones científicas confirman que, aunque los parámetros físicos son esenciales, no son decisivos. Por ejemplo, una mayor distancia entre el clítoris y la vagina no significa que la mujer no pueda experimentar un orgasmo vaginal. El deseo, la atmósfera, las emociones y las fantasías pueden anular la influencia de la fisiología y elevar el sexo a un nuevo nivel. Al fin y al cabo, no se trata solo de contacto físico, sino también de la conexión emocional, que se construye fuera del dormitorio. Imagínate cómo puede cambiar tu relación si le cuentas a tu pareja lo que te gusta y lo que no te gusta del sexo. No podemos leer la mente del otro, pero podemos convertir el dormitorio en nuestro laboratorio y explorar con curiosidad nuestros deseos. Prueba esto. 1. Habla con tu pareja sobre sexo. Pregúntale qué le gusta y cuéntale tus fantasías. 2. Piensa en lo que te excita y crea una atmósfera especial para el placer sexual. 3. Durante el sexo, enfócate en lo que está ocurriendo. No juzgues tu aspecto. Concéntrate en cómo te sientes. 4. Recuerda que siempre puedes hablar con un sexólogo o un psicoterapeuta si no estás satisfecho con tu vida sexual.